El 25 de octubre de 1800 muere Manuel Gual. Manuel Gual está asociado por su nombre al de José María España y ellos dos aparecen como los protagonistas de la conspiración de Gual y España, considerada como uno de los movimientos importantes republicanos que tuvo lugar poco antes, una década prácticamente algo más, de que se iniciara el proceso independentista en Venezuela. Gual había nacido en La Guaira en 1759, era hijo de un oficial español, Mateo Gual, y de una criolla guaireña. Su padre se había destacado en la carrera pues, militar y su hijo Manuel decidió seguir esa carrera militar. Siguió la carrera militar, llegó a ser capitán, pero él dice, lo confiesa más adelante, cuando ya en tiempo pues, de la conspiración de Gual y España, que él se había sentido bastante frustrado porque por ser prácticamente un criollo, sus oportunidades de ascenso eran menores que las de los españoles y generalmente gente que tenía menos méritos que él había logrado ascender. De tal manera que él deja la carrera militar solamente con el grado de capitán y para el tiempo entonces de la conspiración de Gual y España ya es un hombre maduro, pues que sobrepasa los 40 años, maduro para los patrones de vida de esa época. Gual había adquirido una hacienda en el Tuy y repartía su vida prácticamente entre Caracas, La Guaira y la hacienda. Y tenía muchos amigos en Caracas y tenía muchísimos amigos en La Guaira, donde pasaba también bastante tiempo y tenía mucho prestigio en La Guaira. No se sabe mucho de la vida de Manuel Gual antes de la conspiración de Gual y España, pero es evidente que su presencia, su permanencia, su constante acceso pues, al puerto de La Guaira y su permanencia allí, tuvieron que tener una influencia sobre sus ideas. Porque La Guaira, siendo el puerto puerto venezolano, como todos los puertos siempre son espacios abiertos, y particularmente siendo el puerto de Caracas, y siendo además la Venezuela de la segunda mitad del siglo XVIII, una colonia en ascenso, que de una colonia preterida y descuidada se había convertido en una colonia bastante rica, con el cacao, con los comienzos del café y con el enriquecimiento generado pues, por este desarrollo de la economía colonial venezolana en la segunda mitad del siglo XVIII, La Guaira constituye pues, un puerto sumamente importante. Y La Guaira estaba llena de gente, llena de barcos de distintas partes, a pesar de los controles españoles. Allí circulaban entonces tanto españoles como franceses, como ingleses, como gente de distintas nacionalidades. Y había un movimiento cultural sumamente importante que lograba pasar por debajo de los controles intelectuales de la colonia española. Es decir, había pues una posibilidad de tener acceso a las cosas que estaban pasando en Europa, que estaban pasando justamente cosas bien importantes. Es evidente que Gual estaba enterado de todo eso, conocía bastante lo que ocurría con la Revolución Francesa, conocía bastante bien lo que era el pensamiento de los intelectuales de la Ilustración, Voltaire, Rousseau, y conocía también lo que estaba pasando en Haití y lo que había pasado recientemente allí. Es en ese contexto que se va a producir entonces la conspiración de Gual y España. Y se va a producir fundamentalmente porque llegan ese año de 1797, llegan a La Guaira varios prisioneros españoles. Estos prisioneros españoles, Picornell, Cortés Campomanes, Lax y otros, y Sebastián Andrés, son prisioneros que vienen de España porque han participado en España en una conspiración republicana para derrocar a la monarquía española, la conspiración de San Blas, el 3 de febrero de 1796. Y han escapado de la pena de muerte y los han mandado entonces a La Guaira para de allí mandarlos luego a otras cárceles en Portobelo o en San Juan de Ulúa, en otras cárceles, o en Cartagena, otras cárceles que los españoles tenían en esta América del Caribe. Picornell y los otros empiezan a organizar una conspiración con Gual y con España, y esa va a ser fundamentalmente pues, la conspiración de Gual y España.
Yo, por supuesto, no tengo la posibilidad ni el tiempo aquí de comentar la conspiración, el movimiento de Gual y España, de comentar la influencia que tuvo Picornell, el papel que tuvo Gual, el papel que tuvo España, la forma como esa conspiración logró atraer a una enorme cantidad de gente de diversos sectores sociales, desde españoles, vascos, comerciantes, hasta esclavos, hasta sectores populares, cómo se difundió prácticamente ese movimiento conspirativo por La Guaira y por todo el litoral y que tuvo hasta una cierta ramificación en Caracas, y cómo fue el movimiento, poco antes de que estallara, descubierto por una de esas torpezas que ocurrían siempre, un personaje que se confió demasiado en otros y le contó lo que no tenía que contar, y como siempre los curas delataban todas estas conspiraciones, inmediatamente se les enteró el gobernador y se puso en práctica automáticamente un plan represivo que logró descabezar por completo a la conspiración, de la cual quedaron una serie de documentos que prueban pues su carácter republicano. Lo que me interesa señalar es lo ocurrido con Gual y con España, porque Gual y España lograron escaparse. Antes se había escapado Picornell, por supuesto. Lograron escaparse y se fueron a las Antillas. Allí siguieron movilizándose y siguieron tratando de organizar movimientos contra la colonia española. España cometió el grave error de regresar otra vez a Venezuela, escondido, y fue capturado. No solo fue capturado, sino que fue llevado a Caracas. Allí fue sometido a un juicio y decidieron ajusticiarlo, y lo ajusticiaron de una manera horrorosa en mayo de 1799 en Caracas. Gual no regresó a Venezuela, se quedó andando por las Antillas, perseguido por espías españoles mandados desde Venezuela para tratar de saber, no solo de tratar de saber lo que hacía, sino de matarlo si fuera posible. En ese contexto, pues de esos 2 últimos años, Gual se comunica con Miranda, le escribe una carta a Miranda explicándole lo de la conspiración, explicando por qué fracasó la conspiración y respaldando el proyecto independentista de Miranda. Miranda le responde una carta, y como uno sabe cuánto tiempo tardaban las cartas en ese entonces, una carta que tarda bastante, y que llega justamente a Trinidad, donde se encontraba Gual, en 1800, pero a fines de año. Y ya Gual había muerto en octubre, el 25 de octubre, porque uno de estos sicarios enviados por el gobierno venezolano, por el gobierno del colonial español, había logrado envenenarlo. Igual muere entonces envenenado el 25 de octubre de 1800.